Bueno, entonces ya vimos en la primera parte las características duales y habíamos llegado a la conclusión entonces que Dios tiene carácter interno y forma externa y que por lo tanto dijimos que la causa invisible se manifiesta en el efecto visible y por lo tanto la creación tiene carácter interno y forma externa. Y también Dios tiene positividad y negatividad y la creación tiene positividad y negatividad. Quiere decir que está muy claro que todo lo invisible de Dios se pone de manifiesto en lo visible de la creación, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, la creación está respondiendo como una imagen concreta de todas las características de Dios. Todo esto que hemos visto tiene una aplicación concreta que la vamos a explicar entre unos minutos. Pero fíjense ustedes que todo esto lo hemos deducido a través del entendimiento básico de la primera ley universal, que es la ley de causa y efecto, ¿verdad? Vamos a ver ahora una segunda ley, que la llamamos la acción de dar y recibir. La acción de dar y recibir. Ahora, con este principio que estamos explicando, vamos a encontrar la aplicación de todo lo que vimos en la primera parte. Y de ahí vamos a deducir también el propósito de la existencia del hombre y las cosas principales que nosotros estamos buscando en la vida están relacionadas con esta ley universal. Esta es una ley absolutamente fundamental y básica. Este principio, la acción de dar y recibir, rige toda nuestra existencia, aunque a veces no tomemos conciencia de ello. Cuanto más podamos entender este principio, vamos a poder discernir mucho más, como dije en la primera parte, y vamos a poder darnos cuenta mucho más claramente de cuáles son las leyes que están controlando nuestra existencia. Esta acción de dar y recibir dice lo siguiente, que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo lo que existe, existe basado en una relación recíproca entre dos partes. Esto es lo que dice la acción de dar y recibir. Que todo lo que existe en el universo existe basado en una relación recíproca entre dos partes. Y que a esa relación recíproca se la llama justamente dar y recibir. Bueno, en la primera parte vimos un ejemplo bastante claro de eso, ¿no es cierto? Dijimos que todo existía basado en carácter interno y forma externa, por ejemplo. ¿Sí? No hay nada que no tenga un carácter interno que se manifieste a través de su forma externa. Y que también todo existía a través de la relación recíproca entre positivo y negativo. ¿Sí? Un átomo existe en la relación básica entre protón y electrón, una molécula existe en la base de un átomo con valencia positiva y uno de valencia negativa. La molécula existe como catión y anión, que se unen entre sí para formar sustancias. ¿Sí? El hombre y la mujer se unen para tener hijos y formar una familia, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo en la creación existe basado en una relación recíproca entre dos partes. Bueno, ya vamos a ver cuántos ejemplos podemos poner de eso. Infinitos, porque decimos que todo está basado en este principio. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa saber de esto? La aplicación que esto puede tener en nuestra propia existencia. ¿Cómo rige esta ley nuestra propia vida? Bueno, por ejemplo, entre ustedes y yo ahora hay una acción de dar y recibir. Yo estoy dando algo y a la vez estoy recibiendo de ustedes algo. Estoy recibiendo su atención y su comprensión. Se percibe. Hay una acción de dar y recibir. Para que haya acción de dar y recibir, hace falta que se cumplan algunos requisitos. Y eso es lo que vamos a ver. Primero y principal, uno de los elementos es activo. En este caso, ¿quién? Yo, porque soy el que inicia la acción. ¿Sí? Estoy en la posición activa. Y el otro elemento es pasivo. Es el que responde. Al elemento activo lo vamos a llamar sujeto y al pasivo lo llamamos objeto. Quiere decir que el primer requisito es que haya por lo menos un sujeto
y un objeto. En este caso hay muchos en la posición de objeto. Entonces, responden a la acción dada por el sujeto. Es el primer requisito. El segundo requisito es que el objeto tiene que ser capaz de responder en la misma medida que el sujeto le da. ¿Sí? Esto significa que ustedes tienen que tener la capacidad de recibir y de responder en la misma medida. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, 2 años de edad, y hace un rato estábamos hablando de los átomos, de las moléculas, de la energía universal, ¿podrían entender algo con 2 años de edad? O sea, no tendrían la capacidad de responder en la misma medida. Entonces el objeto tiene que tener la capacidad de responder en la misma medida. Por ejemplo, en física hay un principio que se llama el principio de acción y reacción. ¿Alguna vez oyeron de él? Este principio dice, a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario. Es la explicación que da la física, por ejemplo, de si yo tiro una pelota contra la pared, ¿por qué rebota? Porque a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario. ¿Se entendió? Por ejemplo, yo estoy aplicando una fuerza contra el piso ahora, ¿verdad? Yo, en la posición de sujeto, estoy aplicando una fuerza contra el piso. Pero el piso me sirve como objeto de apoyo, yo como sujeto, el piso como objeto. Me sirve como objeto de apoyo porque está respondiendo con una fuerza de la misma intensidad, pero de sentido contrario. Si el piso no estuviera respondiendo con una fuerza de la misma intensidad, mi fuerza seguiría de largo. ¿Por qué no sigue de largo? ¿Por qué queda ahí? Porque hay una fuerza exactamente igual. Es una ley universal. Sujeto y objeto. Para que este objeto sirva, tiene que ser capaz de responder en la misma medida. Si respondiera un poquitito menos, yo me iría hundiendo poco a poco. Y si respondiera un poquitito más, ¿qué sería? ¿Qué ejemplo sería si respondiera un poquito más? Algo de elástico, ¿no? Un elástico. ¿Sí? Entonces yo paro y rebotaría. Rebotaría porque está respondiendo con más fuerza. Quiere decir que al final él se estaría convirtiendo en sujeto y yo en objeto. ¿Se entiende? Es un principio de física. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario. Quiere decir que el primer requisito es activo y pasivo, o sea, sujeto y objeto. Segundo requisito, que ambos tienen que estar en el mismo nivel, responder en el mismo nivel. Este da en un nivel, este responde en el mismo nivel. Y el tercer requisito es que tiene que haber un propósito que sea el mismo para ambos. El objeto va a responder si le interesa el mismo propósito que al sujeto le interesa. Por ejemplo, yo acá tengo un propósito determinado, estoy conectado con este propósito. Mi propósito era venir a dar una conferencia. Y el propósito de ustedes era el mismo, venir y escuchar una conferencia. Entonces responden. Si ustedes hubieran venido acá engañados para ver una película de acción, ¿sí? No les interesaría responderme, porque ustedes habrían venido con otro propósito. Pero debido a que ambos estamos conectados con el mismo propósito, entonces hay una acción de dar y recibir entre ambos. Claro, yo entiendo perfectamente que si nosotros no sabemos la aplicación de esto, entonces no nos sirve para nada y se vuelve muy pesado y se vuelve muy técnico y muy frío. Pero cuando yo les diga a ustedes que esto puede cambiar sus vidas, la aplicación y el entendimiento de esto puede hacer que ustedes dirijan su vida de un modo mucho más exitoso. Y ya se los voy a demostrar. Cuando hay dar y recibir, siempre que hay dar y recibir entre sujeto y objeto, siempre que hay dar y recibir, se produce un resultado. Siempre hay algún resultado. ¿Y qué resultado se produce? ¿Cualquier resultado al azar? No, se produce este propósito. Este propósito llega a sustancializarse acá. ¿Se entendió? Por ejemplo, yo tenía el propósito de venir a dar una conferencia. ¿Pero existía esa conferencia ya? No, estaba en mi mente, estaba en mi idea, era mi propósito. Ustedes también. Pero cuando se concretó la acción de dar y recibir, ahí sí la conferencia llega a existir. Se puede medir, se puede decir cuánto tiempo duró, se puede decir si fue bueno, si fue malo, ¿sí? Ya existe. Quiere decir que este propósito se llega a hacer realidad solamente después de la acción de dar y recibir. Ahí llega a concretarse. Un ejemplo de esto, bien claro, en la posición de sujeto puede estar nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente tiene un propósito.
pero yo necesito que mi cuerpo se una a ese propósito. Por ejemplo, digamos que yo en este momento tengo un propósito en mi mente. ¿Ustedes saben cuál es? No. ¿Sí? Es invisible todavía. Yo lo tengo muy claro, pero es invisible. Pero cuando mi cuerpo se une a ese propósito y responde a las órdenes de mi mente, mi propósito era hacer esto. Ya existió, ya lo vieron, ya llegó a concretarse, ya todos lo pudieron ver. Ahora pueden decir qué fue. Se volvió visible este propósito. Existía en mi mente, pero era invisible. Pero cuando mi cuerpo se unió a ese propósito, se hizo visible. Este fue el resultado. ¿Ven? Mi mente en la posición de sujeto, mi cuerpo en la posición de objeto, con un propósito. Pero mi cuerpo respondió exactamente a la orden que mi mente le dio. No más o menos, exactamente. Entonces llegó a existir. Quiere decir que esta acción de dar y recibir es fundamental. Solamente cuando existen todos los requisitos se sustancializa algo. Pero lo importante entonces de ver en esto es que esto es la base para que cualquier cosa exista. Cualquier cosa, así como esta conferencia existe como un resultado, así como mi palabra, cualquier cosa que hagamos, cualquier acción que hagamos, cualquier obra que ejecutemos, se realiza a través de este principio fundamental. Por eso se llama esto fundamento de 4 posiciones. ¿Sí? Son 4 elementos indispensables. ¿Puede faltar alguno de los 4? ¿Podrían ser 3? No. Los 4 son absolutamente indispensables. Para que esta conferencia exista, hace falta esos 4 elementos. Un sujeto, alguien en la posición de objeto, un propósito, y entonces recién llega a existir. Y la acción de recibir en el medio. ¿Sí? Este nombre de acá, fundamento de 4 posiciones, es absolutamente básico. Es importantísimo entender qué significa. La palabra fundamento es sinónimo de base. ¿Sí? Es el fundamento, la base. Para construir algo, para construir un edificio, por ejemplo, es indispensable construir sus bases. Sobre esas bases yo puedo construir el edificio. Al llamar a esto base de 4 posiciones, o fundamento de 4 posiciones, estamos diciendo que es el elemento mínimo indispensable para que cualquier cosa llegue a existir. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la importancia que esto tiene, pero lo que yo estoy diciendo acá, que cualquier deseo que ustedes tengan en su vida, tiene como base esto. Por lo tanto, si yo no sé cómo aplicarlo, nunca voy a saber por qué algo se llegó a concretar o no. A lo mejor en sus vidas algo les salió bien. En alguna etapa de su vida algo se concretó exactamente como ustedes querían. Pero si ustedes no sabían qué fundamento había detrás, qué ley había detrás, se volvió parte del azar. Resultó porque resultó, quién sabe si volverá a resultar. Pero si ustedes saben qué principio aplicaron, pueden repetirlo todas las veces que quieran. Si yo estoy diciendo que esto es la base para que cualquier cosa exista, bueno, ¿qué cosas quieren ustedes que existan? Si ustedes me lo dicen, yo les voy a demostrar que lo podrán conseguir en su vida. ¿Qué es lo que más querrían en su vida? ¿Les gustaría, por ejemplo, alegría? ¿Sí? A lo mejor alguien dice, no, yo no quiero alegría, muchas gracias, yo prefiero dinero nada más. Bueno, pero ¿de qué le sirve el dinero si no tiene alegría? ¿Sí? En realidad lo que el ser humano está buscando como cosa principal en su existencia es experimentar la alegría. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les gustaría experimentar la belleza? ¿Sí? A todo el mundo le gusta ver un paisaje bonito, tener un día bonito, ver cosas lindas. ¿Les gustaría crear en sus vidas armonía? Tener armonía con las cosas que le rodean. Armonía entre mente y cuerpo, armonía con sus amistades, armonía con la creación. ¿Les gustaría experimentar amor? ¿Sí? ¿Son cosas básicas o no? Sí, ¿no es cierto? Tan básicas son que no podemos quitar ni una sola de ellas. Ni una. No es tan grave. Bueno, digamos que quitamos una de ellas. Por ejemplo, ¿cuál? Belleza. ¿Sí? No es tan importante, digamos. Mentira. Es sumamente importante. Yo quito esto, significa que todo a mi alrededor es monstruoso. Todo es feo, todo es horrible a partir de ese momento.
¿Podré sentir amor por un mundo así? ¿Tendré armonía entre un mundo así y yo? ¿Podré experimentar alegría en un mundo donde todo es monstruoso? Digamos que sacamos la armonía. Todo es conflicto. Todo. Donde vaya hay conflicto, lucha, guerra. ¿Sí? Voy a un picnic a pasar un día lindo y el sol me quema, el aire, el viento me golpea. ¿Sí? Me peleo con la gente, se me caen las cosas, me tropiezo, todo es conflicto. ¿Sí? ¿Sería lindo? ¿Podrían vivir así? ¿Tendrían alegría ese día? ¿Sentirían que fue un día de belleza? ¿Sentirían amor por un día así? ¿Qué más pueden sacar? ¿Alegría podrían sacar? ¿Vivir todo en absoluta tristeza siempre? No. Ninguna de estas cosas se pueden sacar, son absolutamente indispensables para la vida humana. Entonces, volvamos al punto. Yo dije que todo lo que existe, existe basado en este fundamento. Todo. ¿Será que esto también responde al mismo principio? Hoy en día, el hombre ya hace varias décadas que llegó a la Luna. ¿Sí? Puede controlar la creación. En un laboratorio de química se puede casi fabricar cualquier cosa. El hombre tiene muchísimo dominio, conoce la fórmula de casi cualquier cosa. ¿Sí? Pero si le preguntan a alguien cuál es la fórmula para fabricar esto, no lo sabe. ¿Sí? ¿De qué le sirve a una persona ser un genio que en un laboratorio puede construir casi cualquier cosa material y va a su propia familia y quiere saber cuál es la fórmula para crear estas cosas en su familia y no sabe? En su familia a lo mejor todo es conflicto, todo es feo, todo es contradicción, todo es tristeza. Sí, también hay una fórmula. Porque dijimos al principio que todo lo que Dios creó, lo creó basado en leyes y principios universales. Y creó al hombre para que tenga dominio. ¿De qué me sirve a mí tener dominio sobre las plantas y los animales si no voy a tener dominio sobre estas cosas, que son las que más me interesan? Sería como decirle a alguien, mira, en tu vida no vas a tener amor, no vas a tener armonía, no vas a tener belleza, no vas a tener alegría, pero te voy a regalar un perrito para que te haga compañía en tu casa. Total, tú puedes dominar la creación, a él sí lo puedes dominar. Uno va a decir, bueno, no es esa la parte de la creación que yo quiero dominar esto primero, ¿sí o no? Bueno. Ahora mi compromiso es demostrarles que realmente, entendiendo esto, se puede crear esto, que una persona puede crearlo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que esperan las bondades de la vida así por azar, ¿sí? Están esperando que de algún modo les llueva buena suerte. Y las que saben cómo construirla. Y las que saben cómo ir y buscar lo que ellos desean de la vida. ¿Verdad o no? Dos tipos de personas. Están aquellos que juegan a la lotería, ¿sí? Que compran rifas, que están esperando ganar el PRODE o no sé cómo se llame acá, ¿no? Están esperando que les llueva algún shock de buena fortuna. Y otros que quieren aprender cómo ir y construirlo ellos. Hay gente que todo el día está esperando, bueno, a ver si hoy me toca un día de alegría, a ver si hoy me va un poco mejor, ¿sí? Pero están esperándolo al azar. Y otras personas que dicen, no, yo voy a construir un día de victoria, yo voy a construir una vida de victoria. ¿Entienden la diferencia? Y acá mismo, seguramente hay esos dos tipos de personas. Pero unos pueden fracasar y los otros pueden triunfar. Aquel que tiene el control de su propia existencia en sus propias manos, él puede construir en su propia vida lo que él quiere. Y ese es el propósito del movimiento de unificación. Que la gente llegue a tomar dominio sobre su existencia. Que la gente se dé cuenta que él puede construir esto. ¿Cómo? ¿Yo puedo construir amor? Sí, se puede crear el amor. Del mismo modo se puede crear el odio. Por ignorancia a veces creamos odio. Por ignorancia a veces creamos conflicto en vez de armonía. Y después pensamos, qué mal día que tuve, ¿no? Qué duro que fue. ¿Por qué me peleé tanto? En este lugar yo soy muy infeliz. Y se van para Estados Unidos. ¿Sí o no? A lo mejor pensaban que la situación era porque en mi país la cosa está mal. A lo mejor me tengo que ir a otro lado. Y a lo mejor se va a otro lado y sigue igual. Porque no es el lugar, es Él. Es Él. Por eso Jesús decía, vosotros buscad el reino de los cielos en primera medida, y todo lo demás vendrá por añadidura. El reino de los cielos, decía Jesús, no está en cualquier lado. Él no decía, no lo busquen por acá o por allá. Está dentro de ustedes. ¿Sí? Está dentro de nosotros. ¿Qué significa que está dentro de nosotros? Significa nuestra capacidad universal de crear estas cosas. Si una persona, y este es el mensaje, si una persona llega a aprender totalmente cómo construir amor donde quiera que vaya, siembra el amor,
siembra la armonía donde quiera que vaya, siembra belleza en las relaciones, automáticamente va a hacer brotar alegría donde él quiera que vaya. Esa persona lleva el reino de los cielos en su interior. Y donde quiera que vaya lo va a construir a su alrededor. ¿Sí o no? Ya lo tiene. Eso se aprende, se cultiva. ¿Sí? No es que uno tiene estas cosas y tuvo la suerte de tener un padre rico, si en su casa tuvo mucho dinero. Eso no tiene nada que ver, no es eso lo que va a marcar el destino de sus vidas, sino la capacidad propia que ustedes tengan de construirlo. ¿Qué es lo que hace surgir la alegría? Es lo principal. Empecemos por la alegría. Todos quieren experimentar alegría, ¿sí? ¿O hay alguien que no quiera? ¿O hay alguien que tenga la meta absoluta de ver si mañana puede ser más infeliz de lo que fue ayer? ¿Hay alguno de esos acá? Imaginémonos que conocemos a una persona, ¿no? Alguien nos presenta a alguien y nosotros sentimos el impulso de hacernos amigos de esa persona. Y entonces decimos, bueno, lo voy a invitar al cine. El sábado voy a ir al cine con esta persona. ¿Sí? Entonces uno lo invita y le dice, mira, yo quiero ir al cine contigo, te invito a ir al cine. Y la persona lo mira y dice, yo detesto el cine. Ya uno siente algo raro, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ya uno siente que uno cometió algún error. Entonces le dice, mira, no importa, te invito al teatro. Peor, yo detesto el teatro. Bueno, no importa, mira, ¿qué te parece si vamos a ver un partido de fútbol? Yo detesto el deporte. ¿Se podrá convertir esa persona en mi mejor amigo? ¿Por qué? Porque no responde, ¿sí? No responde. Generalmente lo que nosotros estamos buscando en la posición de sujetos es un objeto que me responda. Cuando ese objeto me responde, yo experimento alegría. ¿Qué tipo de personas se convirtieron en sus mejores amigos? Piensen en unos segundos quiénes son sus mejores amigos. ¿Ya pensaron? Piensen cómo son. Cuando ustedes hacen un chiste, seguramente su mejor amigo se ríe, ¿sí o no? Cuando ustedes le proponen algo, seguramente él siente mucho entusiasmo. Seguramente él tiene gusto bastante semejante al de ustedes, ¿sí o no? ¿Cómo sé yo? Si ni los conozco. Porque es lógico. Uno elige a este porque él responde. Entonces hay automáticamente un incentivo. ¿Sí? Esta persona está activando algo dentro de mí. Fíjense, el ser humano, si nosotros analizamos aún las características físicas del ser humano, el ser humano tiene 5 sentidos, ¿no es cierto? Los 5 sentidos del hombre están mostrándonos muy, muy claramente que el hombre fue creado para relacionarse con objetos externos a sí mismo. El sentido de la vista no fue para que él se mire a sí mismo internamente, sino para que él pueda observar el mundo que lo rodea, ¿sí o no? El sentido del tacto no fue para tocar objetos, para tocar cosas, para poder tocar el mundo que me rodea. El sentido del oído no fue para oír sonidos. El sentido del gusto no fue para gustar los sabores. ¿Se entiende? Todos los sentidos nos muestran claramente que fuimos creados para relacionarnos con un objeto externo a nosotros. Y cuando ese objeto nos responde, entonces nosotros experimentamos un accionar, ¿no? Sentimos que estamos activados en algo especial y a eso lo llamamos alegría. La alegría surge cuando alguien nos responde. ¿Sí? Cuando una persona cuenta un chiste, imagínense ustedes un actor cómico, ¿no? Entonces tiene una muy buena idea y algo le causa mucha gracia y quiere compartirlo. Entonces reúne un público y él elabora todo el chiste y lo cuenta y cuando está esperando la carcajada de la gente se queda mirándolo así. ¿Qué puede sentir? ¿Sí? ¿Le da lo mismo? Él puede decir, no importa, porque el chiste era bueno igual. No, él está esperando la respuesta de un objeto. Cuando el objeto responde, él siente como una energía, porque el dar y recibir es energía. ¿Sí? Y generalmente cuando esto nos ocurre, no queremos volver a contar otro chiste más y después otro. ¿Sí? Cuando tenemos a alguien que nos responde, ustedes no dicen con un amigo, bueno, yo quiero ser amigo de él un mes nada más. No, quieren estar siempre con él, ¿sí o no? Tanto es así que si después falta, ustedes lo extrañan. Y quizá ustedes son un buen grupo de personas para darle este ejemplo, porque ustedes son gente que salieron de sus países. ¿No han extrañado? ¿No han extrañado amigos, parientes, lugares? ¿Por qué? ¿Por qué existe el extrañar? ¿Por qué el hombre es capaz de extrañar? Porque este activar constante del objeto, este dar y recibir, ¿no? Es una energía que recibimos. Damos y recibimos también. ¿Sí? Y al final nos volvemos casi dependientes. Necesitamos de eso, porque fuimos creados para eso. Cuando de pronto se nos corta, extrañamos, porque es una necesidad. Está demostrado por la ciencia en psicología que la razón principal de la locura es la soledad.
La razón principal de la locura es la soledad. Si tomamos a un individuo y lo encerramos en una celda o en un sótano y lo dejamos ahí mucho tiempo, solo, se puede volver loco. ¿Por qué? Porque fue creado para vivir en relación con objetos. Fue creado. Tanto es así, que ustedes lo habrán visto en películas, muchas veces los prisioneros hasta dibujan a alguien en la pared. ¿Sí? Dibujan. Y hasta le hablan, le ponen nombre. ¿Sí? Necesita un objeto con el cual relacionarse. Quiere decir que la alegría surge a través de esto. Armonía, ¿no? Veamos acá, empecemos por armonía ahora. ¿Qué es la armonía? Bueno, del mismo modo, por ejemplo, si ustedes ven un deportista, un futbolista, que hace una muy buena jugada, ustedes pueden decir, qué impresionante, qué armonía que hay entre su mente y su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente su mente tiene ideas maravillosas de una jugada, sino que su cuerpo le responde. Y cuando su cuerpo le responde a las órdenes que su mente le dio, uno ve automáticamente que hay armonía entre la mente y el cuerpo. No se puede concebir el concepto de armonía si no es entre dos partes. Armonía significa armonía entre algo y algo. ¿Sí? Si alguien entrara ahora y nos viera a nosotros, yo hablando y ustedes prestándome atención, ¿diría que hay armonía o que hay conflicto entre nosotros? Hay armonía. ¿Por qué? Porque él ve claramente cómo ustedes están respondiendo. ¿Sí? No hay conflicto. Simplemente alguien está dando, la persona está recibiendo pacíficamente y respondiendo a su vez. Hay armonía. Quiere decir que la armonía surge también con la respuesta de un objeto. Exactamente igual que la alegría. La armonía surge con la respuesta de un objeto. Cuando el objeto responde, podemos decir que hay armonía. ¿Y donde hay armonía, no hay belleza automáticamente? Sí, donde hay armonía, automáticamente hay belleza. Es lindo ver la armonía. El hombre fue creado para apreciar la armonía. Por eso nos gusta la belleza. Alguien podría decir, no, la belleza es una cuestión de gustos. ¿Sí? A mí no me gusta la belleza. Estaría diciendo que no le gusta la armonía. Pero si está diciendo que no le gusta la armonía, está diciendo que no le gusta que el objeto le responda. Y eso es mentira. Porque todo individuo le gusta. ¿Verdad o no? Quiere decir que la belleza surge automáticamente junto con la armonía cuando el objeto responde. Cuando hay un buen dar y recibir entre uno y otro. Y entonces, cuando algo nos hace experimentar la armonía, la belleza y la alegría, automáticamente experimentamos el amor. Sentimos amor por este objeto. Y el amor, ¿también es indispensable la respuesta de un objeto? Porque alguien podría decir, bueno, yo puedo amar a alguien, aunque ese alguien no me ame. Y es verdad, ¿sí? Yo puedo amar a alguien, aunque ese alguien no me ame. Pero yo experimento alegría con ese amor. ¿Amaron alguna vez a alguien que no los ama? Es duro, es triste. Entonces esta persona está siempre desesperado, buscando la respuesta de ese, buscando que esta persona también lo ame. ¿Sí? ¿Alguien podría decir, qué belleza que hay en esa relación? No, porque este está siempre corriendo detrás de este, y este nunca le responde. No hay belleza, hay tristeza en realidad. ¿Sí? ¿Hay armonía en esa relación? No. Quiere decir que el amor verdadero se produce cuando se producen todas estas cosas. Amor, armonía, belleza y alegría también. Si no, no es verdadero. Un amor que produce tristeza no es amor verdadero. El amor verdadero es el amor que produce alegría, que produce belleza y que produce armonía. ¿Sí? ¿Se entendió bien? En pocas palabras, estas cosas surgen cuando se dan estos elementos, cuando tenemos un objeto que nos responde. Bueno, está bien. Pero ahora dijimos que nosotros lo que nos interesa acá, y para eso venimos a un seminario, es que alguien me enseñe de una vez por todas en mi vida cómo yo puedo terminar con la angustia. Si yo les digo, miren, el principio divino es muy lindo, es muy interesante. El único pequeño detalle es que cuanto más lo practiquen, más infelices van a ser. Pero no importa, es un detalle nada más. ¿Ustedes estarían interesados en practicarlo? No. Ustedes quieren saber de qué modo realmente yo puedo practicar esto. Algunas religiones enseñan, bueno, mira, tú ven, haz esto y después algún día, quizás Dios te premie y en vez de irte al infierno te vas a ir al cielo. Pero el infierno o el cielo no existen allá después cuando yo me muera, existe acá mismo,
el infierno o el cielo es algo que yo llevo adentro. Si es verdad que yo me voy al cielo, yo tengo que estar en el cielo hoy, acá en mi interior, y en la práctica, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mis amigos, se puede ver que realmente estoy en el cielo. Y si no, no. ¿Entienden? No deben creer en algo, bueno, que después algún día a lo mejor yo voy a recibir los premios. Mientras tanto voy a ser muy infeliz. No, acá mismo se puede percibir si uno está practicando un principio verdadero. Está bien, dijimos que lo importante era la respuesta de un objeto. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que este objeto me responda? Es todo un arte. Es todo un arte que debemos aprender. Si ustedes son conscientes de que lo que nosotros buscamos en la vida es la respuesta de un objeto, tienen que aprender el arte de sacar la respuesta de este objeto. ¿Entienden a lo que voy? El objeto no va a responder porque sí nada más. Hay leyes y principios para todas las cosas del universo. ¿Qué es lo que hace que el objeto me responda? Un propósito. Si hay un propósito común, entonces él va a responder. Pero si hay un propósito centralizado en mí nada más, que no lo beneficia a él para nada, ¿él va a responder? No va a responder. Muchas veces por ignorancia, cuando nosotros nos relacionamos con una persona, buscamos propósitos equivocados. Estamos centralizados en lo que a mí me gusta. A veces hasta criticamos a alguien, ¿sí o no? ¿Ustedes critican? No me necesitan por responder a mí. Pero en su interior, la persona debe pensar, en mi casa, ¿no? En mi ambiente, con mis amigos, ¿no? ¿Qué tal es la armonía? ¿Qué tal es la relación que hay? ¿Hay belleza? ¿Hay alegría? ¿Me responden? ¿Están felices de estar conmigo? Siempre ustedes tienen que fijarse en la clase de propósito que buscan. Cuando a nosotros se nos presenta un desconocido, al principio es muy difícil establecer esa relación, ¿sí o no? Siempre somos tímidos al principio. ¿Por qué? ¿Por qué al principio nos cuesta relacionarnos con una persona? Porque no tenemos muchos propósitos en común, no nos conocemos, ¿sí? No sabemos ni lo que le gusta ni lo que no le gusta, no sabemos si le caí bien, si le caí mal, entonces estamos un poco ahí tensos y después de un tiempo a lo mejor se convierte en mi mejor amigo. Entonces ya ahí hay un mensaje que nosotros podemos aplicar claramente. En todas las mejores amistades que ustedes tuvieron, entre ustedes también quizás son amigos algunos de ustedes ya, ¿no es cierto? Se conocen hace tiempo, no sé. Pero todas las relaciones comenzaron siempre fríamente, ¿o no? ¿No? Me presenta una persona, mucho gusto, y ya no, quizás no tengo más que hablar. Y sin embargo, a lo mejor esa persona se convirtió después en mi mejor amigo. ¿Qué fue lo que hizo cambiar una cosa de la otra? Primero y principal fue el ejercicio. Al principio yo no entendía ningún propósito común. Después lo fui observando, me fui dando cuenta qué es lo que le gusta, qué clase de carácter él tiene. A lo mejor hay muchas cosas en común. A lo mejor tiene un sentido del humor muy semejante al mío. A lo mejor le gusta el mismo deporte que a mí me gusta. De poco a poco se fue creando esta relación energética, más y más y más y más y más y más. Hasta que al final, repito, a lo mejor se convirtió en mi mejor amigo, hasta el punto que me cuesta vivir sin él. ¿Sí o no? ¿No podemos aplicar eso mismo con otras personas? Apenas la conozco a una persona, yo puedo pensar en qué propósito puede ser común para ambos. Si yo lo observo un poco, voy a encontrar sí o sí algo que le guste. Seguramente voy a encontrar alguna cosa que le guste. A lo mejor le gusta el chocolate. Bueno, iré y compraré un chocolate. Algo doy. Algún propósito, por más pequeño que sea, que pueda iniciar esta acción de recibir. Busquen la armonía. Busquen la belleza. Busquen el amor y la alegría en primera medida. Cualquier acción de recibir buena, centralizada en un propósito bueno para ambos, ya crea estas cosas. Aunque sea en un grado muy pequeño, pero ya lo está creando. Pero muchas veces somos tan ignorantes que lo primero que buscamos es la diferencia, ¿sí o no? Nos presentan a alguien y ya buscamos a ver en qué lo podemos criticar. Hay mucha gente que es así. O reírnos de él. Porque en ese momento yo no siento que yo necesito que él pueda ser mi amigo. No, yo tengo amigos. ¿Para qué quiero otros? Si alguien tiene esa clase de pensamiento, su vida se va haciendo más y más pequeño. Su mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Ya tengo amigos, me puedo reír de él, lo puedo criticar si quiero. Entonces su mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Pero la persona que nunca está satisfecha, que siempre quiere más
estoy hablando en estas cosas, ¿eh? La misma mentalidad que aplica uno para el dinero, siempre quiere más, más, más. ¿Por qué no puede aplicarlo en estas cosas? Siempre quiero más. Y el único modo de tener más amor, más armonía, más belleza y más alegría es teniendo más objetos. Usted nunca está satisfecho, y eso es bueno. Cualquier persona que le presenta, él busca algún propósito que le pueda dar alegría a él. Algún propósito que yo le pueda dar, que a él le guste, entonces él va a responder. No busquen los defectos de las personas. No busquen en qué lo pueden criticar o en qué se pueden burlar de él. No importa lo extraña que sea esa persona. Si buscan un poquitito, van a encontrar algo que realmente les puede provocar alegría. Y nuestra capacidad de experimentar alegría es absolutamente infinita. Es infinita. Por eso Dios creó la capacidad de multiplicarse del hombre, infinita. El hombre se puede multiplicar más y más y más. ¿Ustedes creen que hay un límite? ¿Ustedes creen que el corazón del hombre tiene una medida límite? Dice, bueno, hasta acá alcanza. Más amigos no puedes tener porque ya ocupaste toda la medida. No, siempre hay más, siempre hay más. Y el cielo es eso. El cielo es cuando el hombre traspasa cierta medida ya, ¿no? Y tiene una cantidad impresionante de amigos y tiene un método para poder crear más y más esta relación. Eso es lo que aplicamos. Esto que estoy hablando es el ABC de la religión. ¿Entienden? Es el elemento básico de la religión. Si yo digo que estoy practicando una religión, pero ni siquiera entiendo esto básico, aunque no lo pueda explicar científicamente en un pizarrón como ahora, pero por lo menos, de algún modo intuitivo, entiendo que la riqueza de mi vida está en la riqueza de mis relaciones, en la cantidad de amor, de armonía, de belleza y alegría que hay en mi vida. Indispensable. ¿Cómo fabrico estas cosas? Repito, primero y principal, no busquen nunca un propósito que haga daño a su objeto, porque él no va a responder, él no se va a unir a ese propósito. La crítica le va a gustar a él, que lo critique le va a gustar, que me ría de él le va a gustar, que lo ataque le va a gustar. Entonces, busquen propósito, siempre, siempre tómense el trabajito, ¿no? Sencillo de observar a una persona y de ver qué cosas buenas tiene y qué cosas en común podemos buscar para que entrar en la acción de recibir. No se preocupen que al principio sea un poco fría la relación, porque siempre es un poco fría. Pero como todas las cosas del universo, como todas las leyes del universo, la práctica constante nos convierte en maestros. ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes vean, si ustedes ven una pintura como está ahí en la pared, ¿no? Yo conozco al pintor que lo hizo, es amigo mío, vivió en Argentina varios años. ¿Ustedes creen que el primer día que él decidió pintar, él ya pintaba como un maestro? No, todos los días, ¿no? Todos los días va practicando, constantemente. Hay una acción de dar y recibir entre él y su obra, y va mejorando esta relación de dar y recibir. La va mejorando constantemente. ¿Se entiende? Cualquier cosa en la vida, por más difícil que sea, la práctica constante nos convierte en maestros. Ahora, ¿ustedes quieren ser maestros de qué? Porque todo el mundo debería querer ser maestro. ¿Pero maestro en qué? Hay gente que es maestra en hacer dinero, es maestra en finanzas, ¿sí? Es maestra en negocios. Pero nosotros queremos ser maestros en esto. Y les puedo asegurar que es el mejor negocio del mundo. ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Piensen ustedes. Es el que más dura, ¿no es cierto? Un buen negocio es aquel que me dura, que me da provecho por largos años. Si yo hago un buen negocio y me da una cantidad de dinero para vivir una semana, bueno, fue un negocio más o menos. Si me dio para que me alcance un mes, fue un poco mejor. Si puedo vivir 10 años en ese negocio, fue aún mejor. Pero no hay negocio material en este mundo que me sirva después para el mundo espiritual. Por más dinero que haya hecho alguien, cuando se va al mundo espiritual no le sirve más. ¿Sí o no? El mejor negocio es aquel que me puede dar vida, alegría, eternamente. Si ustedes se convierten en maestros de esto, maestros de este arte universal, les va a servir para toda la eternidad. En maestros del amor, maestros de la armonía, maestros de la belleza, maestros de la alegría. Y no es difícil. Es simplemente encontrar, tener la habilidad de encontrar, de ver. No, porque el artista tiene esa habilidad, el pintor tiene esa habilidad. Ve un paisaje y ya le ve el modo en que él puede plasmar eso en su obra y hacer brillar los puntos más bonitos. ¿Sí? Bueno, la persona que puede ver a otro y ya ve, ¿no? Ya puede encontrar rápidamente el propósito que le puede dar alegría a él. El propósito que va a hacer que él quiera colocarse en esta posición.
y que siempre haya dar y recibir, esa persona se convierte en un artista, en el arte de crear estas cosas. Y cuanto más lo ensayen, más maestros se van a volver. Hay gente que tiene la habilidad de tener miles de amigos y de llevarse bien con todo el mundo. ¿Creen que a esa persona le puede faltar algo después? No. Mientras tenga esto, no le va a faltar nunca nada. Bueno, entonces, pensemos un poco. Dijimos que estas cosas son las cosas más fundamentales de la vida de un individuo. Aquel que no está muy convencido de que esto es lo más fundamental en su vida es una pobre persona. Todavía está en una etapa inferior. Todavía va a seguir buscando la esencia de su vida a través del placer carnal, ¿sí? A través de comer mucho, a través del sexo, a través de la droga, a través del dinero. Pobre. Todavía va a seguir buscando hasta que algún día, tarde o temprano, se va a dar cuenta que la esencia era esta. Espero ahorrarles el camino a muchas personas. Ahorrarles el camino para que rápidamente, por lo menos, empiecen a meditar si es verdad o no, que esto es lo más esencial de su vida. Pero, ¿quién creó estas cosas? Porque nosotros estamos diciendo que son indispensables para nosotros. ¿Pero hay algún ser humano que haya inventado el amor? ¿Ustedes conocen algún ser humano que fue el creador de la alegría o de la belleza o de la armonía? Son indispensables para nosotros. Pero sin embargo nosotros no lo inventamos. Ya estaban ahí cuando vinimos. Yo estoy hablando de que se experimentan estas cosas cuando un objeto nos responde. Que no hace falta solamente que sea una persona. A veces es una cosa también. ¿Sí o no? Cuando uno está aprendiendo a tocar un instrumento, la guitarra, por ejemplo, ¿no? Al principio no sabe cómo hacer para que le responda. Pero si persevera, si le encuentra la vuelta y logra que ese objeto le responda, una persona que sabe tocar la guitarra puede tocar horas y horas y horas, ¿sí o no? Al principio nos cuesta, ¿no? Practicamos unos minutos, no queremos más porque no sabemos cómo hacer para que nos responda. Pero si perseveramos, después de cierto límite, ya se crea una energía que no para. Y la persona siente tanto placer que puede tocar años y años. ¿Sí? Pero, ¿cómo sé yo que ustedes son así? ¿Cómo sé yo que a ustedes les gusta la respuesta de un objeto? ¿Cómo sé yo que a ustedes les gusta la alegría, la belleza, la armonía y el amor? Porque es una ley universal. Entonces es obvio que recién, como demostramos que Dios existe, y Dios es el creador de estas cosas, entonces Dios también tiene que estar en la posición de sujeto o en la posición de objeto. Porque todo lo que está en el universo está en una posición o en la otra. Todo lo que existe está o en la posición de sujeto o en la posición de objeto. Por lo tanto, es obvio que Dios también. Y obviamente Dios está en la posición de sujeto. Y todos sabemos que Dios es un Dios de amor. Y todos sabemos que Dios es el creador de la armonía, de la belleza y de la alegría. ¿Será que estos principios que yo acabo de enseñar no tienen nada que ver con Dios? Pero ¿quién creó este principio? ¿Quién creó la acción de dar y recibir? No la creamos nosotros. Entonces es obvio que Dios, en la posición de sujeto, necesitaba experimentar amor. Y por eso creó un objeto. Dijimos que íbamos a hablar en esta primera conferencia del propósito de la existencia humana. Tenemos que empezar a deducir claramente para qué fui creado. Bueno, es obvio entonces de que Dios creó al hombre como su objeto. ¿Y por qué el hombre? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué no puede ser otra cosa de la creación? Porque el hombre es la que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Y Jesús decía en Mateo 5:48, ustedes tienen que llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, en el mismo nivel. Significa, el objeto tiene la capacidad de responder en la misma medida que el sujeto le da. Quiere decir que el hombre fue creado para ser un objeto capaz de responder en la misma medida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la existencia del hombre? Ser capaz de responder. Por eso, vamos a ver más adelante, que Dios creó al hombre con una responsabilidad. Dios no creó al hombre como un autómata. Dios no creó al hombre como un autómata. Dios creó al hombre con responsabilidad.
Porque la palabra responsabilidad está formada por dos palabras. Respons, que significa respuesta, y habilidad, significa la habilidad de responder. Responsabilidad significa la habilidad de responder. Dios creó al hombre con la habilidad de responder. ¿Sí? Esta es la responsabilidad humana. Y cuando el hombre responde, ambos experimentan todas estas cosas: amor, armonía, belleza y alegría. ¿Se entiende?